Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 12, donde dice: No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Juan hizo una afirmación sobre la manera del comportamiento de quienes son hijos de Dios, basada en el amor mutuo. Pero por el contrario, quien es incapaz de amar no pertenece a Dios sino al diablo. Y para reforzar la enseñanza, selecciona un ejemplo bíblico, ya que se trata de Caín, el hermano de Abel, de quien dice que era del maligno, y poniéndolo de manifiesto en el hecho de matar a su hermano. Note que el verbo equivale primariamente a degollar, de modo que podía traducirse: Caín degolló a su hermano. El primer fratricida de la historia lo fue a causa de su vinculación con el maligno. El diablo es homicida, y lo es desde el principio, ya que la misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por tanto, quien es del maligno hace las obras del maligno. Y es por eso que Caín está caracterizado aquí por el apóstol como que era del maligno, que es una forma semejante a la expresión anterior, que es ser del diablo. Versículo 8. Por tanto, es ejemplo ilustrativo de los hijos de Satanás, que por relación vivencial con él practican sus obras. También debe de considerarse como Juan revela aquí la causa del homicidio de Caín, introduciéndola por medio de una pregunta: ¿y por qué causa lo mató? Este interrogante está preparando la respuesta que aporta en la frase siguiente, y es por eso que el interrogante queda respondido: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que el motivo no fue otra cosa que el odio. El maligno no puede sino odiar al justo. La muerte de Abel no se produjo porque tuviese un comportamiento malévolo, sino todo lo contrario, porque sus obras, siendo justas, ponían de manifiesto la vinculación que tenía con Dios. Y es por eso que, siendo Dios justo, como nos muestra el capítulo 1 y versículo 9, Abel obraba en esa misma línea que corresponde a la ética establecida por Dios. El mejor ejemplo fueron las ofrendas que los dos hermanos trajeron ante Dios. La ofrenda de Caín no fue aceptada, en cambio sí lo fue la de Abel. Y el rechazo no fue como algunos piensan, porque Abel trajo un animal del rebaño, mientras que Caín trajo un fruto de la tierra. Más adelante, cuando se establecen las ofrendas en la ley, había también ofrendas vegetales. Por tanto, no consistió en la ofrenda en sí, sino que se lee en Génesis: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis capítulo 4 y los versículos 4 y 5. Por tanto, era el corazón de los adoradores a los que Dios miraba, y no tanto a las ofrendas que traían. Las obras de Jesucristo fueron siempre obras de justicia,
como nos señala el capítulo 2, versículo 1 y versículo 29. Y como contrapartida, las obras de Caín, vinculado al maligno, eran malas. El título maligno es el que Juan usa en la epístola para referirse al diablo, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 13, versículo 14, capítulo 3, versículo 12. El abierto rechazo de la luz por las tinieblas trajo como consecuencia la muerte del justo. Y esa es la reacción propia que origina el odio, la envidia y el aborrecimiento simplemente porque las obras de Abel eran aceptadas por Dios y las suyas no. Las de Abel procedían de un corazón que amaba la justicia, pero las de Caín, su hermano, no. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Aquí el uso del vocativo hermanos está expresando los destinatarios de esta amonestación. Los creyentes no deben de sorprenderse del odio que le manifieste el mundo, porque así fue desde el principio. La frase de Juan es bien precisa cuando dice: Dejad de sorprenderos porque el mundo está lleno de Caínes. Los cristianos estaban sorprendidos de que, haciendo buenas obras, siendo además ejemplo de justicia en la sociedad, amando desinteresadamente, recibiesen como recompensa el odio del mundo. Y es que por eso Juan les dice: dejad de una vez por todas de sorprenderos. Aquí, al llamarles hermanos, se asocia con ellos, de manera que él está experimentando también el mismo conflicto. Y nótese que el Señor advirtió que el odio sería el trato que el cristiano debe de esperar de los impíos. Ese fue el trato que Cristo recibió. Pero además es una evidencia de ser verdaderamente hijos de Dios y del cumplimiento de la profecía que anunció ese comportamiento. El Evangelio de Juan, capítulo 15, los versículos 18 y 19 nos dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así pues, la advertencia de Jesús tenían el mismo propósito que el apóstol muestra aquí, para que no tengáis tropiezo, señalando luego algunas acciones que el mundo manifiesta contra los que son de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1, dice: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La realidad de haber sido separados del mundo y pasados a una nueva relación con Dios está en que son aborrecidos por el mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14, nos dice: Yo le he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es por eso que si Jesús fue aborrecido antes, no debe de causar asombro a los cristianos cuando les ocurra lo mismo, como señala Juan capítulo 15 y versículo 18. Ya que el verbo está expresando aquí la idea de odiar, más incluso que aborrecer o despreciar, como si el apóstol dijese: No extrañéis que el mundo os odie. Es la consecuencia de la conducta del creyente, ya que como luminares en el mundo hacen notorias las obras de las tinieblas que los incrédulos aman. La advertencia de Jesús debe de ser tenida en cuenta. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Esta aflicción que sale del mundo
se manifiesta también en la Iglesia, por quienes están en ella, pero no son de ella, como el apóstol Pablo decía. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. Sufrir por el testimonio de Cristo es una bendición personal que la gracia concede al que también le concedió la salvación. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ser cristiano es pasar de muerte a vida, es pasar por la experiencia de la resurrección espiritual. Y Jesús se refirió a ese cambio para todo el que cree en él. Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así pues, no se trata de superar la muerte en sentido figurado, sino de la realidad espiritual de muerte como consecuencia del pecado. La situación de muerte es la que se lleva a causa de la sentencia divina, establecida para el pecado, que produce la muerte espiritual. Génesis, capítulo 2 y versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa es la realidad en que se encuentran todos los hombres. Y se encuentran así por la presencia del pecado en el no regenerado. Cada uno se ha dado muerte a sí mismo, porque la muerte es el resultado y el producto del pecado, la esfera propia y natural en que se desenvuelve el pecador, ya que el pecado reinó produciendo la muerte. Romanos capítulo 5 y versículo 21 nos dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. A causa de la introducción del pecado en el primer hombre y por él, como herencia genética, espiritual, pasó al resto de los hombres que estaban ya en Adán, no sólo como cabeza federal de la raza caída, sino como transmisor espiritual dentro de la genética biológica de quienes proceden de él. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie puede evitar la condición de muerto espiritual porque la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Por tanto, la vida de todo hombre antes de creer se encuentra a merced de la muerte y en el reino de ella. La muerte espiritual afecta a todos, indicando con ello una identidad de condición. Romanos, capítulo 3, versículo 9 nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y es por eso que es necesario entender que el hombre es un muerto espiritual. Pero el concepto bíblico de muerte no es el del término, sino el de un estado de separación que se produce entre el hombre y Dios a causa del pecado. La muerte, por tanto, no es una aniquilación del ser, sino un estado que se vive desde el mismo inicio embrionario de la existencia humana, ya que el Salmo afirma que: he aquí,
En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. La Biblia también enseña que la muerte fue introducida en el ámbito humano por causa del pecado. Génesis, capítulo 2, versículo 17 dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y como castigo por él, nos dice Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte espiritual es la consecuencia de la interrupción de la comunión con Dios, origen, razón y experiencia de vida. Y note que Jesús mismo dice que Él es la vida. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Dios, fuente de vida, es la vida misma, todo ser alejado de Él está alejado, por tanto, de la vida, y es por lo tanto también un muerto espiritual. El hombre nace en ese estado y permanece en él mientras no reciba la vida eterna, que es la vida natural de Dios, por unión vital con Cristo, el comunicador de la vida, alcanzándola por gracia mediante la fe. Pero el no regenerado está muerto en delitos y pecados. Efesios, capítulo 2, versículo 5 nos dice: Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De modo que la acción divina de salvación se convierte en una verdadera resurrección espiritual, por medio de la que el creyente es trasladado de una posición de muerte a otra de vida eterna. La acción divina en la salvación se produce en el tiempo en que los cristianos estaban en el pecado y bajo la ira de Dios. La muerte se produce como consecuencia del pecado. Por tanto, todos están muertos en delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 5. Ese amor grande que se mencionó anteriormente en el versículo 1 es el que impulsa a Dios a vivificar a quienes estaban por condición natural muertos delante de Él y acreedores de la ira divina y no de la gracia salvadora. Y note que Dios nos da vida al unirnos vitalmente con Cristo, de modo que está presente la idea que como Dios resucitó a Cristo, así también a nosotros, que recibimos la vida del resucitado, haciéndonos salir del estado de muerte, como dice Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No es posible la resurrección espiritual, o si se prefiere la vivificación, sin la obra redentora que comporta también la resurrección del Salvador, porque no puede alcanzarse la vida si no es mediante la unión con Cristo, que se produce por la acción del bautismo del Espíritu. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En la entrega del pecador al Salvador es un acto de fe. El Espíritu sitúa al nuevo creyente en Cristo, para que, en contacto con Él, la vida de Dios, que es vida eterna, fluya hacia el salvo y se le comunique mediante la unión con el resucitado Salvador. La vida es dada al creyente por Dios, uniéndolo a Cristo, quien provee vida eterna para él.
Juan, capítulo 1 y versículo 4 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La doctrina de la identificación con Cristo es la clave para entender la experiencia de la vida nueva en el salvo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Sobre la que gira la enseñanza del apóstol Juan en la epístola es precisamente esto, y permanentemente habla de permanecer en Cristo como forma propia del desarrollo de la vida cristiana. Las consecuencias de la identificación con Cristo son, primeramente, el poder para dejar de servir a la carne y sus deseos. Capítulo 2, versículos 15 y 16. En segundo lugar, el poder para amar a los hermanos. Capítulo 2, versículos 5 y 9. Y en tercer lugar, el poder para obedecer los mandamientos de Dios. Capítulo 2, versículo 4. Las consecuencias de la identificación en el resucitado conducen a una nueva posición, viviendo en el Espíritu y siendo morada de Él para una vida de justicia. Capítulo 2, versículo 6. Ya que esta vida no es una reparación de la anterior propia de la naturaleza adánica, sino la dotación de una nueva vida procedente y vinculada con Dios mismo. Capítulo 5, versículo 12. Que no es otra cosa que la participación del salvo en la naturaleza divina. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 11, los versículos 25 y 26, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Note que esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una nueva vida en Cristo que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas, entre las que cabe destacar la esfera del amor a los hermanos. La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida de un estado en el cual estaba de pecaminosidad, una continua desobediencia y además siendo la voluntad de la carne, a una forma de vida en la que el Espíritu reproduce el carácter moral de Jesús, al que los salvos están unidos mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Además, ocupándose él de combatir y dominar la naturaleza carnal. Gálatas capítulo 5 y versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también la transformación es bien evidente, como nos dice Gálatas capítulo 5 y versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si, como escribe el apóstol, hemos pasado de muerte a vida, no cabe duda que debe de hablarse de una resurrección espiritual que se hace manifiesta en la vida
que ha sustituido a la muerte. También es preciso considerar que la evidencia de la resurrección espiritual es sencilla, en que amamos a los hermanos. El amor es la evidencia del nuevo nacimiento, pero no el fundamento. Es la señal clara también de que se ha nacido de Dios, como señala el capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículo 7. Por otro lado, el verbo en presente indica una acción permanente y no ocasional. El verdadero cristiano vive amando continuamente a sus hermanos. Los destinatarios del amor son los que han nacido de nuevo y son, por tanto, hermanos al ser hijos del mismo Padre y miembros de la misma familia. Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El amor fraterno expresa la realidad de la vinculación con la luz. Capítulo 2, versículo 10. Y será necesario entender también que la condición personal para ser hermanos los creyentes unos con otros es el nuevo nacimiento. De modo que todo aquel que ha sido salvo por gracia mediante la fe es mi hermano en Cristo. Pero sorprendentemente esta verdad está en el intelecto de muchos cristianos, pero no tanto en su corazón. También es posible que no podamos colaborar con todos a causa de las diferencias doctrinales, de prácticas, de enfoques, etcétera, etcétera. Pero esto no puede impedir, por otro lado, que amemos a todos los hermanos, sean como sean. Y nótese que las diferencias concluirán en la glorificación y todos estaremos unidos eternamente en la presencia del Señor, ya que a veces se habla de esa reunión eterna y se hace con añoranza y expectación, con el deseo de que se haga realidad, pero nada impide hoy que si ese es el deseo vehemente del alma cristiana, se puede hacer realidad en la manifestación del amor a los creyentes sin distinción en las diversas maneras de la comunión que es posible. También es bueno detallar que Juan concluye esta amonestación con una afirmación contundente, cuando dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Por otro lado, según la traducción de la Reina Valera 60, pero en los manuscritos más seguros no está a su hermano, sino que aparece como una expresión genética o universal, que dice: el que no ama permanece en muerte. Esto extiende la dimensión del amor al que no ama, comprendiendo con ello un amor en extensión universal que incluye también a los enemigos. Romanos capítulo 12, versículo 20 dice: Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El amor se convierte en la evidencia y distinción del que realmente nació de nuevo. Pero sin embargo, el odio, el rencor, el menosprecio es naturaleza de los hijos del maligno. Así que el que es incapaz de amar permanece en la esfera de muerte espiritual. Y esta es una solemne advertencia. Algunos, por otro lado, afirman conocer a Cristo, pero no todos estos son realmente hijos de Dios, puesto que no han sido conocidos por Él. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos 21 al 23, nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
Hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. No es la doctrina lo que distingue a un seguidor de Cristo, ya que eso puede aprenderse intelectualmente, sino el amor que entrega la vida hacia el otro. El que no ama está muerto en sus delitos y pecados. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, suelen haber comunidades religiosas que se dicen a sí mismas que ellos son cristianos. Sin embargo, sus hechos están demostrando que en realidad no lo son. Solamente tienen el nombre y nada más. Las comunidades cristianas que los apóstoles fundaron y alimentaron eran en verdad lugares de amor, apoyo y aceptación, así como lo son las congregaciones cristianas que hay creyentes que nacieron del Espíritu en el día de hoy, donde no se habla tanto de la iglesia o la denominación, sino que se practica la palabra de Dios. Amigo y amiga oyente, si aún el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón, yo puedo guiarte ahora en una oración de fe, acercándote al resucitado, a Jesucristo el Salvador, en arrepentimiento. Di conmigo ahí a donde estás y repite: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento. Sé que he hecho cosas malas, no tal vez como Caín, pero sí otras, de odio, de celos, de traiciones. Te pido perdón por todo ello y me arrepiento. Te abro mi corazón y te acepto a ti, Señor Jesucristo, que eres mi Salvador a partir de ahora, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.